Vendí las 6 propiedades de alquiler con las que tenías problemas, anunció mi hermano la mañana de Navidad. Entregó cheques de $100K a la familia. Le agradecieron profusamente. El 28 de diciembre, 8 administradores de propiedades lo llamaron con el mismo mensaje: usted no es el dueño de estas propiedades. Los cheques fueron rechazados. Todos exigieron la devolución de su dinero. El caos de la mañana de Navidad estalló cuando mi hermano Marcus anunció que había vendido mis 6 propiedades de alquiler sin permiso, entregando cheques de $100.000 a los sorprendidos miembros de la familia. Todos celebraron su generosidad. Mientras tanto, yo me quedé helada, sabiendo que esas propiedades representaban todo mi futuro financiero. El cheque parecía real, el papeleo parecía oficial y Marcus disfrutaba de los elogios como el héroe navideño de nuestra familia. Pero algo se sentía terriblemente mal en su sonrisa triunfante y sus respuestas evasivas sobre los compradores. 3 días después, mi mundo explotó cuando los administradores de propiedades comenzaron a llamar con noticias devastadoras. Me llamo Jade y nunca imaginé que la mañana de Navidad se convertiría en el día en que mi vida cuidadosamente construida comenzaría a desmoronarse. A los 28 años, había pasado los últimos 5 años transformándome de una higienista dental con dificultades a una exitosa inversora inmobiliaria. Cada sacrificio, cada noche estudiando las tendencias del mercado y cada fin de semana renovando propiedades habían conducido a este momento en el que poseía 6 unidades de alquiler en Phoenix que generaban suficientes ingresos para dejar mi trabajo diario y perseguir la independencia financiera. El viaje comenzó cuando tenía 23 años, trabajando en un consultorio dental en el centro de Phoenix y viviendo al día a pesar de mi salario decente. Ver a los pacientes luchar contra el estrés financiero día tras día me motivó a encontrar un camino diferente. Comencé a leer libros de inversión inmobiliaria durante los descansos del almuerzo y a asistir a seminarios de fin de semana siempre que podía pagar las tarifas de entrada. Mi primera propiedad fue un dúplex deteriorado en un vecindario en transición que compré con cada centavo de mis ahorros, más un préstamo de mi cooperativa de crédito. Esos primeros años requirieron una disciplina increíble. Mientras mis amigos salían a tomar algo y se iban de vacaciones, yo pasaba los fines de semana pintando paredes, arreglando grifos que goteaban y aprendiendo plomería básica con vídeos de YouTube. Cada cheque de alquiler iba directamente a mejoras de la propiedad o ahorros para el siguiente pago inicial. Lenta y metódicamente, adquirí mi segunda propiedad, luego una tercera, construyendo mi cartera con una inversión cuidadosa a la vez. Para la Navidad pasada, poseía 6 propiedades en diferentes vecindarios de Phoenix, cada una generando entre $800 y $1.200 mensuales en ingresos por alquiler. El flujo de efectivo total me permitió renunciar a mi puesto de higienista dental hace 6 meses y concentrarme completamente en la administración y expansión de propiedades. Mi cartera incluía un dúplex en Ahwatukee, 2 viviendas unifamiliares en Tempe, un edificio de 4 apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Arizona y 2 condominios en el centro de Phoenix. Cada propiedad fue elegida cuidadosamente por su potencial de alquiler y perspectivas de apreciación a largo plazo. La mañana de Navidad en casa de mis padres en Scottsdale comenzó como cualquier otra reunión festiva. Mamá había preparado su famosa cazuela de desayuno. Papá ya estaba viendo los resúmenes de fútbol y los parientes llegaban con su habitual mezcla de emoción y agotamiento. Mi hermano Marcus apareció 2 horas tarde, lo que no sorprendió a nadie ya que la puntualidad nunca había sido su fuerte. A los 31 años, Marcus había pasado por numerosas empresas comerciales que nunca tuvieron éxito, desde una operación fallida de camiones de comida hasta una empresa de marketing en línea de corta duración. Lo que sí sorprendió a todos fue el costoso maletín de cuero que llevaba y su comportamiento inusualmente confiado. Marcus solía llegar a las reuniones familiares pareciendo algo derrotado, listo para desviar las preguntas sobre sus últimas luchas. Esta mañana, sin embargo, entró en la sala de estar con el porte de alguien que finalmente había logrado algo significativo. Después de terminar el desayuno y reunirnos alrededor del árbol de Navidad, Marcus se aclaró la garganta dramáticamente y anunció que tenía una sorpresa especial para toda la familia. Abrió su maletín con un gesto teatral, revelando pilas de documentos de aspecto oficial y lo que parecían ser cheques de caja a nombre de varios miembros de la familia. «Tengo noticias increíbles», declaró Marcus con una voz que conllevaba una autoridad inusual. He estado trabajando entre bastidores para ayudar a nuestra familia de una manera que nadie esperaba. Las propiedades de alquiler de Jade han estado luchando últimamente con los costos de mantenimiento y los inquilinos difíciles.
Así que arreglé la venta de las 6 propiedades a una compañía de inversión inmobiliaria que se especializa en compras al por mayor. Se me cayó el alma a los pies mientras Marcus continuaba su presentación, pero el resto de la familia se inclinó hacia adelante con creciente interés y emoción. Explicó que los compradores habían ofrecido precios por encima del mercado para una venta rápida al por mayor, generando ganancias sustanciales que quería compartir con todos como regalos de Navidad. Uno por uno, Marcus entregó cheques a los atónitos miembros de la familia. Mis padres recibieron $25.000 cada uno. Mi tía Susan recibió $15.000. Mis primos Emma y David recibieron $20.000 cada uno. Incluso mi abuela, que rara vez recibía regalos más allá de flores y chocolates, se encontró sosteniendo un cheque por $10.000. La sala de estar estalló en incredulidad y gratitud. Mi madre comenzó a llorar lágrimas de alegría, hablando de cómo este dinero les permitiría a ella y a papá tomar finalmente las vacaciones europeas con las que habían soñado durante décadas. La tía Susan abrazó a Marcus repetidamente, explicando cómo los $15.000 cubrirían los libros de texto universitarios y las tarifas de residencia de su hija para todo el año siguiente. Emma inmediatamente comenzó a planificar cómo sus $20.000 servirían como pago inicial para su primer automóvil. Durante esta celebración, me quedé helada en el sofá tratando de procesar lo que estaba escuchando. Marcus me entregó un cheque por $30.000, alegando que representaba mi parte de las ganancias después de pagar las hipotecas restantes y los costos de cierre. El papeleo que mostró parecía legítimo, con membretes oficiales y lo que parecían ser firmas reales, pero algo se sentía fundamentalmente mal en toda la situación. Cuando le pregunté a Marcus sobre los compradores, me dio respuestas vagas sobre un grupo de inversión privado que prefería permanecer anónimo. Afirmó que se especializaban en comprar propiedades de alquiler de propietarios individuales que querían retirar dinero rápidamente sin tratar con agentes inmobiliarios tradicionales y largos procesos de cierre. Según Marcus, se habían acercado a él después de investigar mis propiedades en línea y determinar que yo podría estar interesada en vender. Mis preguntas sobre cuándo había aceptado yo supuestamente esta venta recibieron respuestas igualmente evasivas. Marcus insistió en que yo había firmado el papeleo preliminar durante la cena de Acción de Gracias mientras estaba distraída ayudando a mamá en la cocina. Afirmó que los documentos le daban poder notarial para completar las transacciones en mi nombre, ahorrándome la molestia de tratar con compradores y papeleo durante la ajetreada temporada navideña. La familia inmediatamente se puso del lado de Marcus cuando expresé dudas e inquietudes. Mi padre me llamó desagradecida por cuestionar un gesto tan generoso que beneficiaría a todos. Mamá me acusó de ser egoísta y desconfiada cuando Marcus claramente había trabajado duro para ayudar a toda la familia. Incluso mi abuela, generalmente diplomática en las disputas familiares, sugirió que debería confiar en mi hermano y apreciar sus esfuerzos. A medida que avanzaba la mañana y los familiares llamaban a amigos para compartir su inesperada buena fortuna, me sentí cada vez más incómoda con la situación. Algo en las explicaciones de Marcus no encajaba con mi conocimiento de cómo funcionan realmente las transacciones inmobiliarias. Las ventas de propiedades al por mayor suelen tardar semanas o meses en completarse, requiriendo inspecciones exhaustivas, tasaciones y revisiones legales. La idea de que 6 propiedades pudieran venderse de la noche a la mañana parecía inverosímil. Cuando intenté acceder a mis cuentas de administración de propiedades en línea para verificar el estado de los inquilinos y los registros de ingresos por alquiler, descubrí que todas mis contraseñas habían sido cambiadas. Marcus explicó esto como protocolos de seguridad normales durante las transiciones de propiedad y prometió proporcionar nueva información de acceso después de las vacaciones. Esta explicación satisfizo a la familia, pero a mí me dio escalofríos. La mañana terminó con los familiares partiendo en varios estados de euforia, aferrando sus cheques y haciendo planes inmediatos para sus ganancias inesperadas. Marcus disfrutaba de su gratitud y elogios, aceptando el crédito por orquestar lo que todos llamaban un milagro navideño. Mientras lo veía disfrutar de su momento de heroísmo familiar, noté una presunción en su expresión que nunca había visto antes, combinada con una energía nerviosa que parecía inconsistente con el éxito genuino. La realización culminante de que algo andaba seriamente mal llegó cuando intenté contactar a mis administradores de propiedades para confirmar los detalles de la venta. Las 6 propiedades eran administradas por diferentes compañías, cada una manteniendo sus propios registros y relaciones con los inquilinos. Si se hubieran producido ventas legítimas, estos administradores deberían haber sido informados e involucrados en el proceso de transición. Sin embargo,
Cuando llamé a la primera compañía, descubrí que sus oficinas estaban cerradas hasta el 27 de diciembre, haciendo imposible la verificación inmediata. Esa noche, acostada despierta en mi apartamento, miré fijamente el cheque de $30.000 y sentí una creciente sensación de pavor en lugar de gratitud. El papel parecía auténtico, pero toda la situación se sentía orquestada y artificial. Marcus nunca había mostrado interés en la inversión inmobiliaria, nunca demostró conocimiento de los mercados inmobiliarios y nunca mostró el tipo de conexiones comerciales que facilitarían transacciones complejas. Sin embargo, de alguna manera supuestamente había arreglado la venta de toda mi cartera en cuestión de semanas, generando ganancias que excedían mis propias proyecciones para las propiedades. El 26 de diciembre llegó con una mañana gris en Phoenix que coincidía perfectamente con mi creciente ansiedad. Mientras el resto de mi familia dormía después de su celebración navideña, pasé las primeras horas intentando frenéticamente contactar a mis administradores de propiedades. Cada oficina permaneció cerrada por el fin de semana festivo extendido, dejándome solo con sistemas de correo de voz y respuestas automatizadas que prometían llamadas de retorno después del 27 de diciembre. Incapaz de esperar confirmaciones oficiales, decidí conducir a cada ubicación de propiedad yo misma. Si se hubieran producido ventas legítimas, debería haber signos visibles de transición de propiedad o al menos alguna indicación de que había cambios en marcha. Lo que descubrí durante mis visitas a las propiedades solo profundizó mis sospechas sobre las afirmaciones de Marcus. El dúplex en Ahwatukee se veía exactamente como hace 2 semanas. Ambos inquilinos parecían estar en la residencia con autos en las entradas y decoraciones navideñas todavía adornando los porches delanteros. Las viviendas unifamiliares de Tempe no mostraban signos de mudanzas pendientes o cambios de propiedad. En el edificio de 4 apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Arizona, hablé brevemente con 2 inquilinos que confirmaron que no habían recibido ningún aviso de venta de la propiedad, requisitos de desalojo o cambios en sus contratos de alquiler. Lo más revelador fue mi conversación con la señora Rodríguez, una inquilina de mucho tiempo en uno de los condominios del centro de Phoenix. Ella mencionó que un hombre que afirmaba ser mi hermano había visitado 3 semanas antes haciendo preguntas sobre los pagos de alquiler y los términos del contrato de arrendamiento. Según la señora Rodríguez, este hombre se había presentado como mi asistente y solicitó que los futuros cheques de alquiler se hicieran a su nombre directamente para agilizar el proceso de cobro durante un periodo de transición temporal. Esta revelación me heló la sangre. Marcus había estado llevando a cabo interacciones no autorizadas con los inquilinos durante semanas, potencialmente organizando algún tipo de engaño elaborado con mis ingresos de alquiler. La señora Rodríguez había sido lo suficientemente sospechosa como para rechazar su solicitud, pero me di cuenta de que otros inquilinos podrían haber sido más complacientes con alguien que reclamaba autoridad familiar. Al regresar a casa, inmediatamente comencé a investigar mis cuentas financieras en línea. Lo que descubrí fue mucho más inquietante que los cambios de contraseña no autorizados. Marcus había estado interceptando sistemáticamente mis ingresos de alquiler durante las últimas 6 semanas, recolectando cheques directamente de los inquilinos que habían caído en su historia del asistente o de los trabajadores postales que creían sus afirmaciones sobre ayudar a su hermana enferma a administrar sus propiedades. Los registros bancarios revelaron un patrón de depósitos desviados que se remontaba a mediados de noviembre. En lugar de que mis cheques de alquiler se depositaran en mi cuenta comercial establecida, los fondos habían sido redirigidos a una cuenta recién abierta que Marcus había creado utilizando lo que parecían ser documentos de autorización falsificados. La cantidad total de ingresos desviados excedía los $15.000, lo que representaba casi 2 meses de ingresos por alquiler que yo había asumido que simplemente se habían retrasado debido al procesamiento del correo navideño. La sofisticación del engaño de Marcus se hizo clara cuando examiné el rastro de papeleo con más cuidado. Había creado formularios temporales de cambio de dirección convincentes, actualizado las instrucciones de pago de los inquilinos utilizando un membrete que imitaba mi estilo de administración de propiedades e incluso establecido arreglos de depósito automático con varios inquilinos que preferían los pagos electrónicos. Cada paso había sido cuidadosamente planeado para redirigir mis ingresos mientras se mantenía la apariencia de operaciones normales. Enfrentar a Marcus requería reunir un coraje que no sabía que poseía. Armada con registros bancarios impresos y capturas de pantalla de actividades de cuenta no autorizadas, conduje hasta su complejo de apartamentos en el centro de Phoenix, decidida a obtener respuestas honestas sobre lo que estaba sucediendo con mis propiedades e ingresos. La conversación que siguió reveló un nivel de premeditación y desesperación que me sorprendió.
Marcus vivía en un apartamento exclusivo que siempre había asumido que estaba más allá de sus medios financieros dada su historia laboral inconsistente. Cuando llegué sin previo aviso, encontré la puerta parcialmente abierta y a Marcus encorvado sobre una configuración de computadora que parecía algo de una oficina de alta tecnología en lugar de la casa de un emprendedor con dificultades. Múltiples monitores mostraban lo que parecían ser plataformas de comercio financiero, software de edición de documentos y varios sitios web que no reconocía. Más preocupante era la impresora de grado profesional y el equipo de laminación esparcidos por la mesa de su comedor, rodeados de papel para cheques en blanco, plantillas de membretes de aspecto oficial y lo que parecían ser firmas de práctica en varios documentos. La escena parecía menos una oficina en casa y más una operación de falsificación diseñada para producir documentos financieros convincentes. Cuando Marcus se dio cuenta de que yo estaba parada en su puerta, su comportamiento confiado de la mañana de Navidad se evaporó instantáneamente. La bravuconería y el heroísmo familiar desaparecieron, reemplazados por la energía nerviosa de alguien que había sido atrapado en una mentira elaborada. Sus intentos iniciales de mantener su historia sobre ventas legítimas de propiedades se desmoronaron cuando presenté evidencia de las actividades bancarias no autorizadas y la manipulación de inquilinos. Bajo presión, Marcus finalmente se derrumbó y reveló el verdadero alcance de su engaño. Había perdido su trabajo más reciente 3 meses antes, pero estaba demasiado avergonzado para decírselo a la familia, especialmente después de sus fracasos comerciales anteriores. Desesperado por mantener las apariencias y enfrentando facturas crecientes, había desarrollado un plan cada vez más elaborado para tomar prestado de mis ingresos de alquiler mientras averiguaba cómo reemplazar el dinero antes de que yo me diera cuenta. Lo que comenzó como una solución temporal se había convertido en algo mucho más complejo cuando Marcus descubrió plataformas de juegos de azar en línea que prometían retornos rápidos en inversiones en criptomonedas. En lugar de usar el dinero de mi alquiler para cubrir sus gastos básicos, había invertido los fondos en operaciones de moneda digital de alto riesgo, convencido de que unas pocas transacciones exitosas le permitirían devolver mi dinero con suficientes ganancias para resolver sus propios problemas financieros. El aspecto del juego de azar de su esquema explicaba tanto su confianza en la mañana de Navidad como el costoso equipo que encontré en su apartamento. Marcus había estado pasando jornadas de 18 horas comerciando con criptomonedas siguiendo foros en línea que prometían conocimientos privilegiados y ganancias garantizadas. El préstamo temporal de mis ingresos de alquiler se había transformado en un intento desesperado de recuperar pérdidas masivas a través de inversiones cada vez más riesgosas. Lo más devastador fue la admisión de Marcus de que prácticamente todos mis ingresos de alquiler robados habían desaparecido en operaciones fallidas de criptomonedas. Los gráficos complejos y las plataformas de comercio en sus monitores mostraban un patrón consistente de malas decisiones de inversión que habían convertido mis $15,000 en ingresos de alquiler en menos de $2,000 en activos digitales restantes. Incluso si quisiera devolver mi dinero inmediatamente, los fondos simplemente ya no existían. La situación familiar se volvió aún más complicada cuando me di cuenta de que Marcus había manipulado a nuestros parientes durante años, cultivando cuidadosamente una imagen de hermano bien intencionado pero desafortunado que solo necesitaba la oportunidad adecuada para lograr el éxito. Su patrón de negocios fallidos no se debía a la mala suerte o a las condiciones del mercado, sino más bien a su constante falta de juicio y tendencia a tomar atajos peligrosos cuando enfrentaba desafíos. El momento culminante de nuestra confrontación llegó cuando Marcus reveló que ya había gastado lo poco que quedaba de las inversiones en criptomonedas en regalos de Navidad y los costosos cheques que había distribuido a la familia. En su mente, la generosidad navideña le ganaría tiempo para desarrollar un nuevo plan para recuperar los fondos perdidos mientras se posicionaba como un héroe familiar en lugar de un ladrón. Esta revelación significaba que, incluso si Marcus quería arreglar las cosas, no tenía recursos restantes para devolver el dinero a nadie. Los $30,000 en cheques de Navidad representaban dinero que no existía, respaldado por propiedades que nunca habían sido vendidas a compradores que eran completamente ficticios. Toda la celebración de la mañana de Navidad había sido una actuación elaborada diseñada para ocultar su robo y ganar más tiempo para descubrir una recuperación financiera imposible. Mientras conducía a casa desde el apartamento de Marcus, el alcance total de su traición comenzó a asimilarse. No solo había robado mis ingresos de alquiler y creado ventas de propiedades fraudulentas, sino que también había manipulado a toda nuestra familia para que creyera que habían recibido regalos financieros que cambiarían sus vidas y que nunca se materializarían. La alegría y la gratitud que había presenciado la mañana de Navidad pronto se convertirían en decepción e ira cuando los cheques fueran rechazados y la verdad emergiera.
El 28 de diciembre llegó como una avalancha financiera que enterró cualquier esperanza restante de que el milagro navideño de Marcus pudiera ser legítimo de alguna manera. La primera llamada llegó a las 7:30 de la mañana de Jessica, la administradora de la propiedad de mi dúplex en Ahwatukee. Su voz transmitía una mezcla de confusión y preocupación que inmediatamente me puso en alerta máxima. Jade, necesito preguntarte sobre una actividad muy extraña relacionada con tu propiedad, comenzó Jessica, claramente incómoda con la conversación. Ayer, alguien llamó afirmando ser tu hermano Marcus, diciendo que tenía autorización para recopilar información de inquilinos y próximos pagos de alquiler. Cuando le pedí la documentación adecuada, se puso agresivo e insistió en que le habías transferido la propiedad. Necesito verificar si realmente has vendido la propiedad o autorizado a alguien para actuar en tu nombre. Antes de que pudiera procesar completamente las palabras de Jessica, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas adicionales de las otras 5 compañías de administración de propiedades. Uno por uno, cada administrador informó experiencias prácticamente idénticas con Marcus intentando obtener acceso no autorizado a la información de los inquilinos, las cuentas de alquiler y los próximos pagos. El patrón era claro y profundamente inquietante. Cada administrador de propiedades había recibido llamadas el 27 de diciembre de alguien que se identificaba como Marcus, quien afirmaba representarme en varias capacidades oficiales. Algunas llamadas alegaban que yo había sido hospitalizada y necesitaba asistencia inmediata con la administración de la propiedad. Otros afirmaban que la propiedad había sido transferida y Marcus requería acceso para facilitar las transacciones de los inquilinos. En cada caso, Marcus había exigido información confidencial y acceso financiero que los administradores de propiedades profesionales se negaron legítimamente a proporcionar. Lo que hizo que estas llamadas fueran particularmente alarmantes fue su momento y coordinación. Marcus había planeado claramente contactar a las 6 compañías de administración durante la semana de vacaciones cuando las oficinas tenían poco personal y los procedimientos normales de verificación podrían relajarse. Su enfoque sugería una familiaridad con las operaciones de administración de propiedades que solo podría haber obtenido a través de una investigación y planificación cuidadosas. La revelación más inquietante provino de Tom, quien administraba mi edificio de 4 apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Arizona. Marcus había visitado su oficina en persona el 23 de diciembre, presentando lo que parecían ser documentos oficiales de transferencia de propiedad y exigiendo acceso inmediato a los contratos de arrendamiento de los inquilinos y los depósitos de seguridad. La experiencia y la atención al detalle de Tom me habían salvado de un desastre potencial. El papeleo parecía profesional a primera vista, explicó Tom. Pero cuando lo examiné más de cerca, noté discrepancias en los sellos notariales y las fechas de las firmas que no tenían sentido. Además, las supuestas firmas de los compradores parecían sospechosas, como si hubieran sido practicadas o calcadas. Le dije que necesitaba hablar contigo directamente antes de divulgar cualquier información, lo que lo puso extremadamente enojado y a la defensiva. La negativa de Tom a cooperar aparentemente había frustrado a Marcus lo suficiente como para que hiciera amenazas sobre consecuencias legales por interferir con transferencias legítimas de propiedad. Este comportamiento agresivo había llevado a Tom a documentar toda la interacción y preparar un informe detallado para mí, que había planeado discutir cuando regresara de las vacaciones. Mientras absorbía estas revelaciones de mis administradores de propiedades, la crisis financiera familiar comenzó a estallar simultáneamente. A lo largo de la mañana, los familiares comenzaron a llamar con informes cada vez más aterrorizados sobre el rechazo de sus cheques de Navidad por parte de bancos e instituciones financieras. Mi tía Susan fue la primera en descubrir el problema cuando intentó depositar su cheque de $15,000 en su cooperativa de crédito. La sonrisa inicial del cajero se convirtió en confusión, luego en preocupación cuando su sistema de verificación marcó el cheque como potencialmente fraudulento. El banco congeló la cuenta de Susan pendiente de investigación y le informó que presentar instrumentos financieros cuestionables podría resultar en consecuencias legales para ella personalmente. Escenas similares se desarrollaron en toda la familia mientras cada pariente intentaba acceder a su inesperada ganancia navideña. El banco de mi prima Emma no solo rechazó su cheque de $20,000, sino que también le cobró una tarifa sustancial por intentar depositar instrumentos financieros fraudulentos. El gerente del banco advirtió a Emma que los intentos repetidos de depositar cheques cuestionables podrían resultar en el cierre de la cuenta y problemas de informes de crédito. Lo más desgarrador fue la experiencia de mi abuela en su pequeño banco comunitario, donde había mantenido cuentas durante más de 40 años. El cajero anciano, que conocía a mi abuela desde hacía décadas,
parecía genuinamente angustiado al explicar que el cheque de $10.000 parecía ser fraudulento y que la política del banco requería que informaran actividades financieras sospechosas a las autoridades federales. Para el mediodía, mi teléfono sonaba constantemente con miembros de la familia exigiendo explicaciones, disculpas y reemplazos inmediatos para sus cheques rechazados. La gratitud y la alegría de la mañana de Navidad se habían transformado en ira, vergüenza y acusaciones. Todos querían saber cómo podía haber permitido que mi hermano distribuyera cheques falsos y si yo había estado al tanto del fraude. La llamada de mis padres fue la más difícil de manejar. La voz de papá transmitía una decepción y confusión que dolían más que la ira directa. Jade, ya les hemos contado a nuestros amigos sobre nuestros planes de vacaciones en Europa y hemos hecho depósitos en vuelos usando nuestra tarjeta de crédito, explicó. Contábamos con ese dinero para pagar los gastos de viaje cuando se cobrara el cheque. Ahora nos enfrentamos a miles de dólares en cargos que no podemos pagar, y todos a quienes les contamos sobre nuestra buena fortuna sabrán que fuimos engañados. La reacción de mamá fue aún más dolorosa. Ella me culpó por no supervisar a Marcus con más cuidado y por permitirle acceso a información que permitió su engaño. En su opinión, mi éxito como inversora inmobiliaria conllevaba responsabilidades familiares que yo no había cumplido. Deberías haber sabido que tu hermano estaba luchando y haber hecho algo para ayudarlo antes de que llegara a esto, dijo entre lágrimas. La tarde trajo descubrimientos devastadores adicionales sobre el alcance de las actividades fraudulentas de Marcus. Cuando finalmente obtuve acceso a mis cuentas de administración de propiedades utilizando contraseñas restauradas, encontré evidencia de manipulación sistemática que databa de meses en lugar de semanas. Marcus había estado infiltrándose gradualmente en mis operaciones inmobiliarias, ganándose la confianza de los inquilinos y la familiaridad de la empresa de administración que permitieron sus intentos agresivos más recientes de acceso no autorizado. Los registros de la oficina del registrador del condado revelaron que Marcus había presentado documentos de transferencia de propiedad falsos para las 6 propiedades utilizando firmas expertamente falsificadas e información de compradores fabricada. Los documentos eran lo suficientemente sofisticados como para pasar la revisión inicial, pero carecían de los registros financieros de respaldo y la documentación legal que se requerirían para transferencias de propiedad legítimas. Si su esquema hubiera continuado sin ser detectado, estas presentaciones falsas podrían haber creado complicaciones legales que podrían haber tardado meses o años en resolverse. La investigación de las criptomonedas pintó una imagen aún más sombría del juicio financiero de Marcus y su desesperado estado mental. Los registros comerciales mostraron que había perdido mis ingresos de alquiler a través de una serie de inversiones cada vez más imprudentes en monedas digitales oscuras y plataformas comerciales especulativas que prometían rendimientos poco realistas. En lugar de reducir sus pérdidas después de los fracasos iniciales, Marcus había redoblado repetidamente la apuesta persiguiendo ganancias potenciales cada vez mayores para recuperar sus errores anteriores. Lo que hizo que su actividad comercial fuera particularmente inquietante fue su momento y motivación emocional. Marcus había realizado sus inversiones más grandes y riesgosas durante las semanas previas a la Navidad, aparentemente convencido de que una victoria masiva le permitiría restaurar mi dinero robado y al mismo tiempo financiar los generosos regalos familiares que lo establecerían como un héroe navideño. La presión psicológica de tratar de transformar el robo en triunfo había impulsado decisiones financieras cada vez más irracionales. Al anochecer, el verdadero alcance de la crisis familiar se hizo evidente. No solo Marcus había robado mis ingresos de alquiler y creado ventas de propiedades fraudulentas, sino que sus acciones también habían expuesto a los familiares a posibles consecuencias legales por intentar depositar cheques falsos. Varios miembros de la familia enfrentaron restricciones de cuentas bancarias y problemas de monitoreo de crédito que podrían afectar su situación financiera durante meses. La revelación culminante llegó cuando descubrí que Marcus había desaparecido por completo. Su apartamento estaba vacío, excepto por el sofisticado equipo informático y los materiales de falsificación que aparentemente había abandonado en su prisa por huir. Los vecinos informaron haberlo visto cargando maletas en un automóvil muy temprano el 28 de diciembre, acompañado por una mujer que no reconocían. Una nota dejada en la mesa de su comedor contenía solo un número de teléfono de un hotel de Las Vegas y un breve mensaje alegando que estaba persiguiendo una oportunidad final para arreglar todo a través de juegos de azar de alto riesgo. La nota sugería que Marcus creía que una noche exitosa en las mesas de póker profesionales generaría suficientes ganancias para pagar a todos los que había defraudado. Un plan que parecía desesperado y completamente irreal.
El descubrimiento de su desaparición significaba que cualquier esperanza de recuperación financiera inmediata se había evaporado. Marcus había tomado lo que quedaba de sus recursos y había huido a Las Vegas, aparentemente con la intención de arriesgar todo en resultados de juego que tenían más probabilidades de aumentar sus deudas que de resolverlas. Su fuga también planteó dudas sobre si alguna vez regresaría para enfrentar las consecuencias legales y familiares de sus acciones. Mientras examinaba los restos de lo que había sido una vida estable y exitosa solo 3 días antes, el impacto total de la traición de Marcus se volvió abrumador. No solo había robado mis ingresos y creado documentos fraudulentos, sino que también había destrozado las relaciones familiares y dejado a todos lidiando con consecuencias financieras, legales y emocionales que podrían tardar años en resolverse por completo. La mañana del 29 de diciembre marcó mi transición de víctima a luchadora. Después de pasar una noche de insomnio revisando opciones legales y estrategias de recuperación financiera, me di cuenta de que esperar pasivamente el regreso de Marcus o la restitución voluntaria no lograría nada. Mis propiedades de alquiler, mis relaciones familiares y mi futuro financiero dependían de tomar medidas legales decisivas para detener su fraude y recuperar los activos que permanecieran accesibles. Mi primera llamada fue a Sarah Thompson, una abogada de defensa criminal y recuperación de fraude cuyo anuncio había visto en una revista de inversión inmobiliaria. Sarah se especializaba en casos que involucraban fraude financiero dentro de contextos familiares, lo que parecía perfectamente adecuado para mi situación. Cuando expliqué los hechos básicos durante nuestra consulta inicial, su respuesta fue tanto alentadora como aleccionadora. Lo que estás describiendo es un caso claro de robo de identidad, falsificación y fraude interestatal, explicó Sarah. Las actividades de tu hermano cruzan múltiples límites legales y jurisdicciones, lo que en realidad fortalece tu posición tanto para el procesamiento penal como para la recuperación civil. Sin embargo, el hecho de que haya huido a Nevada y pueda estar jugando con los activos restantes significa que debemos actuar rápidamente para preservar cualquier posibilidad de recuperación financiera. La investigación de Sarah comenzó de inmediato con citaciones para los registros bancarios de Marcus, registros telefónicos y cualquier cuenta financiera que pudiéramos identificar. El objetivo era rastrear el flujo de mis ingresos de alquiler robados e identificar cualquier activo que pudiera ser embargado para restitución antes de que Marcus perdiera todo a través del juego u otras actividades riesgosas. La investigación financiera preliminar reveló que el fraude de Marcus había sido mucho más extenso y sofisticado de lo que yo había imaginado inicialmente. En lugar de ser un plan reciente desesperado, su manipulación de mis operaciones inmobiliarias se había estado desarrollando durante más de 6 meses, lo que sugería una planificación cuidadosa y premeditación en lugar de una desesperación financiera repentina. Los registros bancarios mostraron que Marcus había abierto múltiples cuentas utilizando variaciones de mi nombre comercial y documentos de autorización falsificados que le daban acceso legal aparente a mis ingresos de alquiler. La sofisticación de estos instrumentos financieros sugería capacitación profesional y falsificación de documentos o acceso a alguien con experiencia en la creación de papeleo fraudulento convincente. Más inquietante fue la evidencia de que Marcus había estado investigando mi cartera de propiedades y las relaciones con los inquilinos durante meses antes de implementar su plan. Los registros de búsqueda en Internet de su computadora mostraron una investigación extensa sobre compañías de administración de propiedades, derechos de los inquilinos y procedimientos de transferencia de bienes raíces que indicaban una preparación sistemática en lugar de un comportamiento criminal impulsivo. El análisis del comercio de criptomonedas proporcionó información sobre el estado psicológico de Marcus durante los meses previos a su engaño navideño. Los registros comerciales mostraron un patrón de intentos cada vez más desesperados de recuperar pérdidas a través de inversiones más grandes y especulativas. En lugar de aceptar las pérdidas iniciales y reducir su exposición, Marcus había redoblado constantemente la apuesta, persiguiendo mayores ganancias potenciales para recuperar errores anteriores. Lo que hizo que su comercio fuera particularmente imprudente fue el uso de dinero prestado y adelantos de crédito para financiar inversiones después de perder mis ingresos de alquiler. Los registros de tarjetas de crédito mostraron adelantos en efectivo por un total de más de $40,000 que Marcus había invertido en plataformas de criptomonedas de alto riesgo y esquemas comerciales especulativos que prometían rendimientos poco realistas. Esto significaba que sus pérdidas totales excedían la cantidad que me había robado, haciendo imposible cualquier restitución voluntaria, incluso si hubiera estado dispuesto a cooperar. La respuesta de la familia a mi acción legal fue rápida y abrumadoramente negativa.
En lugar de apoyar los esfuerzos para recuperar su dinero de Navidad perdido y responsabilizar a Marcus por su fraude, la mayoría de los familiares me acusaron de ser vengativa y destruir la unidad familiar durante la temporada navideña. La crítica dolió profundamente, pero también reveló dinámicas familiares de larga data que habían permitido el comportamiento manipulador de Marcus durante años. Mis padres no apoyaron particularmente el procesamiento penal, argumentando que Marcus estaba luchando claramente con problemas de adicción y salud mental que requerían tratamiento en lugar de castigo. Papá calificó mi decisión de involucrar a las fuerzas del orden como despiadada y sugirió que los problemas familiares deberían manejarse en privado en lugar de a través del sistema legal. Sigue siendo tu hermano, me recordó mamá durante una conversación telefónica particularmente difícil. Las familias permanecen unidas en tiempos difíciles en lugar de enviarse unas a otras a prisión. Siempre has sido exitosa y responsable, así que deberías estar ayudando a Marcus en lugar de destruir su vida por dinero que puedes permitirte perder. Esta respuesta ignoró tanto la magnitud del fraude de Marcus como el impacto en otros miembros de la familia que habían sido engañados haciéndoles creer que habían recibido regalos sustanciales de Navidad. Cuando señalé que mis padres ya se habían comprometido con gastos de vacaciones basados en su cheque fraudulento, mamá descartó esto como un inconveniente menor en comparación con el daño permanente que el procesamiento penal podría causar a las perspectivas futuras de Marcus. Incluso los familiares que habían sido perjudicados directamente por los cheques rechazados parecían más enojados conmigo por buscar remedios legales que con Marcus por crear el fraude en primer lugar. La tía Susan calificó mi consulta con la abogada de excesiva y sugirió que simplemente debería escribir cheques personales para cubrir la decepción de todos en lugar de hacer un caso federal del drama familiar. El rechazo más doloroso provino de mi prima Emma, cuyo cheque de $20,000 estaba destinado a la compra de su primer automóvil. En lugar de apoyar los esfuerzos para recuperar su dinero, Emma me acusó de estar celosa de la generosidad navideña de Marcus y tratar de castigarlo por superar mis regalos habituales de vacaciones. Esta perspectiva ignoró por completo el hecho de que la generosidad de Marcus había sido financiada a través de dinero robado y esquemas fraudulentos. El aislamiento fue emocionalmente devastador, pero también aclaró la importancia de buscar remedios legales en lugar de depender de la presión familiar para lograr justicia. Si los familiares estaban dispuestos a culparme por los crímenes de Marcus mientras defendían su derecho a evitar consecuencias, entonces solo la intervención legal profesional proporcionaría alguna posibilidad de detener su fraude o recuperar pérdidas financieras. La investigación de Sarah identificó rápidamente varias vías prometedoras tanto para el procesamiento penal como para la recuperación civil. La naturaleza interestatal de las actividades de Marcus combinada con su uso de documentos federales falsificados e instrumentos bancarios fraudulentos significaba que las autoridades federales tenían jurisdicción y probablemente estarían interesadas en presentar cargos que podrían resultar en un tiempo significativo en prisión. Más importante aún para la recuperación inmediata, Sarah descubrió que Marcus tenía activos ocultos que potencialmente podrían ser embargados a través de órdenes judiciales antes de que perdiera todo a través del juego. Los registros de propiedad mostraron que poseía costosos dispositivos electrónicos, joyas y otros artículos valiosos que habían sido comprados con mis ingresos de alquiler robados durante los meses en que supuestamente estaba luchando financieramente. La reconstrucción de la línea de tiempo reveló que Marcus había estado viviendo mucho más allá de sus medios aparentes durante meses, utilizando mis ingresos de alquiler para financiar un estilo de vida que incluía ropa de diseñador, comidas caras en restaurantes y compras de lujo que eran completamente inconsistentes con sus afirmaciones de desempleo y lucha financiera. Estos activos representaban oportunidades de recuperación tangibles si podíamos obtener órdenes judiciales lo suficientemente rápido. Sarah también descubrió que Marcus había establecido relaciones comerciales con varios establecimientos de Las Vegas que podrían estar dispuestos a cooperar con los esfuerzos de recuperación a cambio de protección contra posibles responsabilidades legales. Si Marcus estaba utilizando fondos robados para actividades de juego, los operadores de casinos podrían enfrentar acusaciones federales de lavado de dinero que los motivarían a ayudar en lugar de obstruir nuestra investigación. El desarrollo más alentador fue el contacto de la exnovia de Marcus, que aparentemente no había estado al tanto de sus actividades fraudulentas, pero comenzó a sospechar cuando de repente tuvo acceso a grandes cantidades de efectivo sin ninguna fuente de ingresos visible. Ella llamó a la oficina de Sarah después de ver informes de noticias sobre investigaciones de fraude federal y se ofreció a proporcionar información sobre los activos ocultos y las actividades recientes de Marcus. Según la novia, Marcus había estado planeando su escape a Las Vegas durante semanas, acumulando efectivo e investigando oportunidades de juego de alto riesgo que creía que generarían suficientes ganancias para resolver todos sus problemas financieros.
Ella describió su estado mental como cada vez más separado de la realidad, con planes grandiosos para victorias masivas en el juego que le permitirían regresar como un héroe familiar en lugar de un fugitivo criminal. El avance culminante llegó cuando la policía de Las Vegas contactó a Sarah directamente sobre el reciente arresto de Marcus por intentar usar documentos de crédito de casino falsificados. Aparentemente, su desesperación lo había llevado a intentar manipular los sistemas financieros del casino, lo que había activado inmediatamente las alertas de seguridad y la participación de las fuerzas del orden. El arresto proporcionó tanto su ubicación como evidencia adicional de sus actividades fraudulentas en curso. Aún más prometedora fue la revelación de que las actividades de juego de Marcus habían atraído la atención de jugadores profesionales que no estaban satisfechos con su incapacidad para pagar las deudas incurridas durante los juegos de póker de alto riesgo. Según los informes policiales, Marcus debía mucho dinero a personas que probablemente no buscarían remedios civiles a través de canales legales tradicionales. Esto creó tanto peligro para Marcus como una ventaja potencial para los esfuerzos de recuperación, ya que sus acreedores podrían estar dispuestos a cooperar con la incautación de activos que les proporcionaría una compensación por sus deudas de juego. El arresto significaba que Marcus ya no era un fugitivo, sino más bien alguien bajo custodia que podía ser obligado a proporcionar información sobre activos ocultos y cooperar con los esfuerzos de recuperación. Los fiscales federales ya estaban interesados en su caso debido a las acusaciones de fraude interestatal, y su intento de manipulación del casino proporcionó cargos adicionales que conllevaban un tiempo serio en prisión. Por primera vez desde la mañana de Navidad, sentí que la justicia podría ser realmente alcanzable a través de canales legales en lugar de negociaciones familiares o confrontación personal. El arresto de Marcus lo había transformado de un fugitivo esquivo a un acusado que enfrentaba graves cargos federales. Si bien sus deudas de juego crearon una presión adicional para cooperar con los esfuerzos de recuperación de activos, el 3 de enero trajo el primer desarrollo genuinamente positivo desde que el engaño navideño de Marcus había destruido la celebración navideña de mi familia. Sarah llamó temprano en la mañana con la noticia de que el arresto de Marcus en Las Vegas había creado oportunidades inesperadas tanto para el procesamiento penal como para la recuperación civil que excedían con creces nuestras expectativas iniciales. Los fiscales federales están muy interesados en el caso de tu hermano, explicó Sarah con obvia satisfacción en su voz. Su intento de fraude en el casino representa un patrón claro de actividad criminal interestatal que les da jurisdicción para cargos que conllevan un tiempo sustancial en prisión. Más importante aún para ti, Marcus ya ha indicado su voluntad de cooperar con la recuperación de activos a cambio de recomendaciones de sentencia reducida. Los detalles del arresto pintaron una imagen del colapso psicológico completo de Marcus bajo la presión de sus crecientes problemas legales y financieros. Según los informes de la policía de Las Vegas, había intentado utilizar documentos falsificados sofisticados para establecer líneas de crédito en 3 casinos diferentes, cada vez alegando representar a clientes de inversión adinerados que querían garantizar sus actividades de juego con un respaldo colateral sustancial. La seguridad del casino había detectado de inmediato el papeleo fraudulento que contenía inconsistencias obvias y lo rastreó hasta el mismo equipo de creación de documentos que Marcus había utilizado para su fraude inmobiliario en Phoenix. Aparentemente, su desesperación había nublado su juicio hasta el punto en que estaba repitiendo las mismas técnicas criminales que ya habían fallado, pero en un entorno con una seguridad mucho más sofisticada y conexiones inmediatas con las fuerzas del orden. Más alentador fue el descubrimiento de que la cooperación de Marcus con los investigadores federales estaba proporcionando información detallada sobre sus actividades financieras y activos ocultos que no habíamos podido localizar a través de nuestra investigación independiente. Ante la posibilidad de décadas en una prisión federal, Marcus aparentemente estaba motivado para proporcionar una divulgación completa con la esperanza de obtener cargos y sentencias reducidos. La primera fuente inesperada de apoyo provino de mi comunidad de inquilinos. La señora Rodríguez, la inquilina del condominio del centro de Phoenix, que había rechazado el intento de Marcus de redirigir sus pagos de alquiler, había estado discutiendo la situación con otros inquilinos y descubrió que Marcus se había acercado a prácticamente todos los inquilinos de mi cartera con varios esquemas engañosos en los últimos meses. En lugar de ser incidentes aislados, los contactos de Marcus con los inquilinos representaban una campaña sistemática para obtener el control de mis ingresos de alquiler y operaciones de propiedad. Varios inquilinos habían caído en su historia del asistente y redirigido los pagos, mientras que otros habían proporcionado información de arrendamiento y datos personales que Marcus había utilizado para crear documentos fraudulentos convincentes para su plan de venta de propiedades. Lo que transformó la frustración de los inquilinos en un apoyo activo fue su genuino aprecio por mi estilo de gestión e integridad profesional.
a lo largo de los años que fui propietaria de sus viviendas de alquiler, a diferencia de muchos propietarios que habían experimentado, mantuve constantemente las propiedades en excelentes condiciones, respondí rápidamente a las solicitudes de mantenimiento y traté las relaciones con los inquilinos como asociaciones profesionales en lugar de negociaciones adversas. Cuando los inquilinos se enteraron de que el fraude de Marcus amenazaba la estabilidad de sus arreglos de alquiler y potencialmente ponía en riesgo sus contratos de arrendamiento, varios se ofrecieron como voluntarios para proporcionar declaraciones detalladas sobre sus actividades engañosas y servir como testigos en procedimientos legales. Su lealtad y apoyo proporcionaron tanto validación emocional como asistencia práctica para construir un caso penal sólido. El testimonio más valioso de los inquilinos provino de David Park, quien vivía en una de mis casas unifamiliares de Tempe y trabajaba como asistente legal para una firma de defensa criminal. David había sospechado de Marcus desde su primera interacción y había documentado sus conversaciones con la cuidadosa atención al detalle que su formación legal había desarrollado. Sabía que algo andaba mal cuando no podía responder preguntas básicas sobre los procedimientos de administración de propiedades, explicó David durante su entrevista con Sara. Los verdaderos administradores de propiedades conocen los derechos de los inquilinos, los requisitos de arrendamiento y las responsabilidades de mantenimiento. Tu hermano claramente estaba inventando cosas sobre la marcha, lo que me hizo documentar todo lo que dijo en caso de que hubiera implicaciones legales más tarde. Las notas detalladas de David proporcionaron una línea de tiempo de las actividades engañosas de Marcus que corroboraron nuestra investigación y llenaron los vacíos sobre su planificación y preparación. Más importante aún, la experiencia legal de David lo convirtió en un testigo extremadamente creíble que podía testificar sobre la intención criminal y el engaño sistemático de Marcus en términos que los jueces y jurados encontrarían convincentes. Las compañías de administración de propiedades que inicialmente habían sido blanco de los intentos de fraude de Marcus también surgieron como fuertes aliados una vez que entendieron el alcance total de sus actividades criminales. En lugar de ver la situación como un problema que reflejaba mal mi supervisión profesional, reconocieron el plan de Marcus como un fraude sofisticado que podría haber apuntado a cualquier inversor inmobiliario con múltiples unidades de alquiler. Jessica, mi administradora de propiedades de Ahwatukee, tomó la iniciativa de organizar una respuesta coordinada de las 6 compañías de administración. Proporcionaron documentación detallada de los intentos de contacto de Marcus, compartieron imágenes de seguridad de sus visitas a la oficina y se ofrecieron a testificar sobre su comportamiento agresivo y documentación fraudulenta. Su apoyo profesional ayudó a restaurar mi reputación dentro de la comunidad de inversión inmobiliaria al tiempo que proporcionaba pruebas cruciales para el procesamiento penal. Más significativamente, la investigación de la compañía de administración de propiedades reveló que Marcus había intentado fraudes similares contra otros inversores inmobiliarios en el área de Phoenix. Sus actividades formaban parte de un patrón más amplio de apuntar a inversores inmobiliarios exitosos con conexiones familiares que podrían proporcionar acceso a información financiera y operativa confidencial. Este descubrimiento transformó el procesamiento de Marcus de un caso de fraude familiar aislado a parte de una investigación más grande sobre fraude inmobiliario sistemático que había afectado a múltiples víctimas. Los fiscales federales estaban particularmente interesados en este patrón criminal más amplio, lo que fortaleció su caso y aumentó su motivación para perseguir cargos graves con un tiempo sustancial en prisión. El apoyo más inesperado provino del descubrimiento de Sara de la exnovia de Marcus, Jennifer Walsh, quien había estado completamente ajena a sus actividades criminales, pero comenzó a sospechar cuando su estilo de vida mejoró repentinamente sin ninguna fuente de ingresos aparente. La información de Jennifer resultó crucial para localizar activos ocultos y comprender las motivaciones psicológicas de Marcus. Comenzó a comprar ropa cara y productos electrónicos hace unos 3 meses, alegando que había desarrollado algún tipo de negocio exitoso en línea, explicó Jennifer durante su entrevista. Cuando le pedí detalles sobre su trabajo, siempre fue vago y evasivo. Dijo que implicaba ayudar a los miembros de la familia con inversiones inmobiliarias, pero nunca explicó cómo eso generaba el tipo de dinero que estaba gastando. Las observaciones de Jennifer proporcionaron información sobre el estado mental de Marcus durante las etapas de planificación de su fraude. En lugar de ver su robo como una actividad criminal, aparentemente se había convencido a sí mismo de que estaba involucrado en actividades comerciales legítimas que finalmente beneficiarían a todos los involucrados. Su capacidad para mantener este autoengaño mientras robaba sistemáticamente a los miembros de la familia sugería tanto problemas psicológicos como una planificación criminal sofisticada. De manera más práctica, Jennifer tenía un conocimiento detallado de las compras y activos de Marcus que nuestra investigación no había podido localizar.
ella proporcionó información sobre joyas caras, productos electrónicos y objetos de colección que Marcus había comprado con dinero robado, muchos de los cuales estaban almacenados en lugares que nos hubiera sido imposible descubrir sin su cooperación. La decisión de Jennifer de cooperar con nuestra investigación fue motivada en parte por la ira de ser engañada y en parte por el miedo de que los socios criminales de Marcus en Las Vegas pudieran atacarla por acoso o violencia. Su disposición a testificar y proporcionar información sobre activos representó un avance crucial en nuestros esfuerzos de recuperación. La culminación de estas alianzas emergentes llegó cuando Sarah recibió una llamada de las fuerzas del orden de Las Vegas sobre las deudas de juego de Marcus y las personas peligrosas que lo presionaban para que pagara. En lugar de representar complicaciones adicionales, estos acreedores de juego en realidad ofrecieron una ventaja potencial para nuestros esfuerzos de recuperación. Según la detective María Santos, que había estado investigando las actividades de casino de Marcus, él había acumulado deudas con jugadores profesionales que operaban fuera de los canales legales tradicionales, pero que también estaban preocupados por las investigaciones federales de lavado de dinero. Aparentemente, estas personas estaban dispuestas a cooperar con los esfuerzos legítimos de recuperación de activos si eso significaba que podían recuperar algunas de sus pérdidas sin enfrentar cargos penales federales. Tu hermano debe mucho dinero a personas que normalmente no presentan demandas civiles, explicó la detective Santos a Sarah. Sin embargo, están muy motivados para recuperar sus pérdidas a través de canales legales en lugar de métodos que puedan atraer atención policial adicional. Si podemos embargar activos a través de órdenes judiciales, podrían estar dispuestos a aceptar un pago parcial en lugar de perseguir esfuerzos de cobro privados. Esta situación inusual creó una oportunidad de recuperación que excedía el valor de los activos que yo podría haber reclamado a través de un litigio civil normal. Las deudas de juego de Marcus eran aparentemente lo suficientemente sustanciales como para que los acreedores estuvieran dispuestos a aceptar acuerdos con descuento a cambio de evitar un posible escrutinio federal, lo que significaba que los activos incautados podrían generar recuperación tanto para mis ingresos de alquiler robados como para los miembros de la familia que habían perdido su dinero del cheque de Navidad. El momento culminante en la construcción de nuestra coalición de aliados llegó cuando la detective Santos organizó una conferencia telefónica que incluyó a fiscales federales, funcionarios de seguridad del casino y acreedores de juego de Marcus para coordinar una estrategia integral de recuperación de activos. Por primera vez desde la mañana de Navidad, sentí que la justicia no solo era posible, sino probable a través de canales legales profesionales en lugar de negociaciones familiares. El acuerdo de cooperación que surgió de esta reunión proporcionó un marco para recuperar sustancialmente más que mis ingresos de alquiler robados al tiempo que aseguraba que Marcus enfrentara las consecuencias penales apropiadas por su fraude. En lugar de ser una víctima aislada, luchando sola contra la presión familiar y las pérdidas financieras, me había convertido en parte de un esfuerzo legal coordinado que incluía a las fuerzas del orden, fiscales federales y acreedores motivados que querían ver a Marcus rendir cuentas por sus crímenes. El impulso de la acción legal se aceleró dramáticamente durante la segunda semana de enero cuando los fiscales federales presentaron formalmente cargos contra Marcus que conllevaban sentencias potenciales que excedían con creces cualquier cosa que yo hubiera esperado inicialmente. Los cargos incluían fraude electrónico interestatal, robo de identidad, falsificación de documentos federales y conspiración para cometer lavado de dinero a través de sus actividades de casino. Combinados, estos cargos federales conllevaban sentencias máximas de más de 30 años de prisión. Lo que hizo que el caso federal fuera particularmente fuerte fue la extensa evidencia digital que Marcus había dejado atrás en su apresurada partida de Phoenix. Su sofisticada configuración informática, en lugar de protegerlo del procesamiento, en realidad había creado un registro completo de su planificación y ejecución criminal que proporcionó a los fiscales pruebas abrumadoras tanto de premeditación como de intención criminal. Los especialistas forenses informáticos del FBI habían recuperado registros detallados de la investigación de Marcus sobre mi cartera de propiedades, sus sesiones de práctica creando documentos falsificados y sus comunicaciones con varios cómplices que lo habían ayudado a establecer cuentas bancarias fraudulentas y solicitudes de crédito de casino. El rastro digital pintaba una imagen de una empresa criminal sistemática en lugar de una traición familiar impulsiva. Más perjudicial para la posible defensa de Marcus fue la evidencia de que su fraude había apuntado a múltiples víctimas más allá de nuestra familia. Los investigadores federales descubrieron que había intentado esquemas de fraude inmobiliario similares contra otros 3 inversores inmobiliarios en el área de Phoenix utilizando técnicas casi idénticas y documentos falsificados. Este patrón de actividad criminal repetida eliminó cualquier posibilidad de afirmar que sus acciones representaban un error único motivado por la desesperación personal.
La demanda civil progresó incluso con más éxito que el procesamiento penal. Sara había presentado reclamos integrales por daños reales, daños punitivos y honorarios de abogados que totalizaban sustancialmente más que mis ingresos de alquiler robados originales. Más importante aún, el tribunal había otorgado medidas cautelares preliminares que congelaban todos los activos identificables de Marcus en espera de la resolución del caso. Los esfuerzos de recuperación de activos arrojaron resultados sorprendentes a medida que los investigadores ubicaron propiedades y objetos de valor que Marcus había comprado durante los meses en que supuestamente estaba luchando financieramente. El inventario incluía productos electrónicos de lujo por valor de más de $20.000, joyas de diseñador valoradas en $15.000 y una colección de monedas raras y arte que aparentemente había visto como activos portátiles que podrían liquidarse fácilmente si fuera necesario. Lo más significativo fue el descubrimiento de una cuenta bancaria secreta que Marcus había establecido utilizando una variación de su nombre y mi dirección comercial. Esta cuenta contenía casi $30.000 que representaban una combinación de ingresos de alquiler robados y ganancias de las primeras operaciones de criptomonedas que no había reinvertido en actividades más especulativas. La cuenta había estado inactiva desde su partida a Las Vegas, lo que sugiere que se había olvidado de ella en su desesperación por escapar. El proceso de incautación de activos se movió rápidamente una vez que los fiscales federales obtuvieron las órdenes judiciales apropiadas en lugar de enfrentar largos litigios civiles que podrían tardar años en resolver el caso penal, lo que proporcionó mecanismos para la recuperación inmediata de activos que compensarían a las víctimas mientras el acusado aún estaba bajo custodia y no podía ocultar o transferir propiedades adicionales. Lo que transformó el proceso de recuperación de satisfactorio a excepcional fue el acuerdo de cooperación con los acreedores de juego de Marcus en Las Vegas. Estas personas, motivadas por su propio deseo de evitar investigaciones federales de lavado de dinero, acordaron aceptar pagos con descuento de activos incautados a cambio de renunciar a cualquier reclamo contra la propiedad restante o las ganancias futuras de Marcus. Este acuerdo significaba que el valor total de los activos recuperados se distribuiría entre menos reclamantes, aumentando el porcentaje de recuperación para las víctimas legítimas como yo y los miembros de mi familia. En lugar de competir con los acreedores de juego por activos limitados, pudimos negociar una distribución coordinada que maximizó la recuperación para todos los involucrados. El cambio en la dinámica familiar fue quizás el aspecto más personalmente satisfactorio de todo el proceso legal. A medida que el alcance de las actividades criminales de Marcus se hizo evidente a través de la cobertura de los medios y las presentaciones judiciales, los familiares que inicialmente me habían culpado por buscar remedios legales comenzaron a comprender que su fraude representaba un comportamiento criminal grave en lugar de un desacuerdo familiar sobre dinero. La perspectiva de mis padres cambió dramáticamente cuando los fiscales federales explicaron que los intentos de fraude en el casino de Marcus lo habían puesto en peligro físico por parte de socios criminales que no estaban obligados por restricciones legales en sus esfuerzos de cobro. En lugar de ver mi acción legal como una persecución vengativa de un miembro de la familia con dificultades, comenzaron a ver el procesamiento como una protección potencial para Marcus de la violencia mientras aseguraban que recibiera tratamiento profesional para sus obvios problemas psicológicos. No nos dimos cuenta de lo grave que era esto hasta que el agente del FBI explicó que Marcus podría haber sido asesinado por esas personas del juego, admitió papá durante nuestra primera conversación honesta desde Navidad. Pensamos que estabas siendo dura con los problemas de dinero, pero se trata de mantenerlo con vida y conseguirle la ayuda que necesita antes de que lastime a otras personas. La disculpa de mamá fue aún más significativa porque reconoció cómo la dinámica familiar había permitido el comportamiento manipulador de Marcus durante años. Siempre pusimos excusas para Marcus porque sus negocios no funcionaban, pero nunca hicimos preguntas difíciles sobre por qué seguía fallando o de dónde venía realmente su dinero, dijo. Deberíamos haberte apoyado en lugar de defender a alguien que nos estaba mintiendo a todos. El proceso de reconciliación familiar extendida fue gradual pero finalmente completo. La tía Susan, que inicialmente me había acusado de destruir la unidad familiar al buscar remedios legales, se convirtió en una de mis más firmes partidarias una vez que entendió que la recuperación de activos realmente me permitiría compensar a los miembros de la familia por sus cheques de Navidad rechazados. Mis primos Emma y David, que me habían culpado por arruinar sus expectativas de regalos de Navidad, se disculparon sinceramente y se ofrecieron a testificar contra Marcus si sus declaraciones ayudaban con el procesamiento penal o la recuperación civil. Su transformación de críticos a aliados reflejó un reconocimiento familiar más amplio de que permitir el comportamiento de Marcus había perjudicado a todos, incluido el propio Marcus.
Las compañías de administración de propiedades que habían sido blanco de los intentos de fraude de Marcus también brindaron un valioso apoyo para restaurar mi reputación dentro de la comunidad de inversión inmobiliaria. En lugar de verme como alguien cuyos problemas familiares crearon complicaciones profesionales, comenzaron a recomendarme a otros inversores como alguien que había manejado una crisis grave con integridad y acciones legales apropiadas. Esta rehabilitación profesional condujo a nuevas oportunidades comerciales a medida que otros inversores inmobiliarios buscaban mi consejo para proteger sus carteras del fraude relacionado con la familia. Mi experiencia con el esquema de Marcus me convirtió en una consultora creíble para desarrollar protocolos de seguridad y reconocer las señales de advertencia de robo interno o manipulación. El trabajo de consultoría generó ingresos adicionales que en realidad excedieron mis ingresos de alquiler de antes del robo de Marcus, transformando un desastre financiero en una oportunidad de expansión profesional. En lugar de simplemente recuperar mis pérdidas, el proceso legal me había posicionado como una experta reconocida en prevención de fraude inmobiliario con una creciente base de clientes inversores que valoraban mi experiencia ganada con esfuerzo. La validación culminante de nuestra estrategia legal llegó cuando el abogado de Marcus contactó a Sara para discutir un acuerdo de culpabilidad integral que resolvería los reclamos penales y civiles simultáneamente. Enfrentando evidencia abrumadora y posibles décadas en prisión, Marcus aparentemente estaba listo para aceptar la responsabilidad de sus crímenes y cooperar plenamente con los esfuerzos de recuperación de activos. El acuerdo de culpabilidad propuesto incluía una sentencia de prisión federal de 5 años, decomiso completo de activos para compensar a las víctimas y participación obligatoria en programas de tratamiento de adicción al juego que abordarían los problemas psicológicos subyacentes que habían motivado su comportamiento criminal. Más importante aún, el acuerdo incluía disposiciones para que Marcus proporcionara un testimonio detallado sobre sus métodos criminales que ayudaría a otras víctimas de fraude y agencias de aplicación de la ley. Esta resolución integral significaba que se haría justicia a través de un castigo penal apropiado y al mismo tiempo se maximizaría la recuperación financiera para todos los que habían sido perjudicados por el fraude de Marcus. En lugar de elegir entre el procesamiento penal y la recuperación civil, el caso federal proporcionó mecanismos para lograr ambos objetivos simultáneamente. Lo más satisfactorio fue el reconocimiento de que Marcus enfrentaría consecuencias genuinas por sus crímenes y al mismo tiempo recibiría tratamiento profesional que podría prevenir futuros comportamientos criminales. Los programas de tratamiento de adicciones del sistema penitenciario federal eran mucho más completos que cualquier cosa disponible a través de sentencias de cárcel del condado o libertad condicional, ofreciendo una esperanza realista para la eventual rehabilitación de Marcus y su reintegración exitosa en la sociedad. La resolución final del caso de Marcus llegó 6 meses después de esa devastadora mañana de Navidad, trayendo justicia y cierre que excedieron mis expectativas más optimistas cuando contacté por primera vez a Sara para obtener ayuda legal. Marcus aceptó un acuerdo de culpabilidad integral que resultó en una sentencia de prisión federal de 5 años con pagos de restitución obligatorios y participación en programas intensivos de tratamiento de adicción al juego diseñados para abordar los problemas psicológicos que habían motivado su comportamiento criminal. La audiencia de declaración de culpabilidad en sí proporcionó una forma de reconocimiento público y responsabilidad que resultó más emocionalmente satisfactoria de lo que había anticipado. De pie ante un juez federal, Marcus tuvo que proporcionar una confesión detallada de sus crímenes y reconocer el daño que había causado a los miembros de la familia, inquilinos, administradores de propiedades y la comunidad en general. Su declaración fue genuina y llena de remordimiento, lo que sugiere que 6 meses bajo custodia habían proporcionado tiempo para una autorreflexión honesta sobre sus decisiones destructivas. Traicioné la confianza de mi hermana y exploté las relaciones familiares para financiar actividades de juego que sabía que estaban mal, dijo Marcus al tribunal durante su alocución. Creé mentiras elaboradas para justificar el robo de dinero que ella había ganado con trabajo duro y una planificación cuidadosa. Manipulé a los parientes para que creyeran que estaban recibiendo regalos generosos cuando en realidad estaba gastando fondos robados para parecer exitoso. Asumo toda la responsabilidad por mis crímenes y quiero hacer todo lo posible para compensar a las personas que dañé. La respuesta del juez reflejó tanto el castigo apropiado por delitos federales graves como el reconocimiento de que la cooperación de Marcus había facilitado la recuperación de activos y la compensación a las víctimas que tal vez no hubiera sido posible solo a través del procesamiento penal tradicional. La sentencia de 5 años fue lo suficientemente sustancial como para reflejar la gravedad de su fraude y permitir tiempo para una rehabilitación significativa a través de programas de prisiones federales que abordaban tanto el tratamiento de adicciones como la capacitación vocacional.
La recuperación de activos superó todas las proyecciones iniciales a través de una combinación de propiedades incautadas, cuentas bancarias congeladas y el acuerdo de cooperación con los acreedores de juego de Marcus en Las Vegas. El monto total de recuperación me permitió compensar a cada miembro de la familia afectado por sus cheques de Navidad rechazados, pagar mis ingresos de alquiler robados con intereses y establecer un fondo de reserva para futuras inversiones inmobiliarias y mejoras de seguridad. Más significativamente, el proceso de recuperación de activos había revelado recursos ocultos que Marcus había acumulado a través de inversiones exitosas en criptomonedas antes de que sus pérdidas de juego destruyeran su cartera. Estos fondos recuperados, combinados con el valor de las joyas y los productos electrónicos incautados, generaron una compensación total que en realidad excedió la cantidad que originalmente había robado de mis ingresos de alquiler. La distribución de los activos recuperados proporcionó una restitución significativa a todos los que habían sido perjudicados financieramente por el fraude de Marcus. Mis padres recibieron sus $25.000 completos con una compensación adicional por los depósitos de vacaciones que habían cargado a las tarjetas de crédito en función de su dinero esperado de Navidad. La tía Susan recuperó sus $15.000 más las tarifas bancarias y los costos de informes de crédito que habían resultado de su intento de depositar el cheque fraudulento. Emma y David recibieron cada uno sus $20.000 completos con una compensación adicional por los automóviles que no habían podido comprar cuando sus cheques de Navidad fueron rechazados. Incluso mi abuela recibió sus $10.000 con intereses que reconocían la angustia emocional de ser interrogada por la seguridad del banco sobre una posible participación en el fraude. Para mí personalmente, la recuperación financiera representó más que una simple restitución por los ingresos de alquiler robados. El proceso legal había generado oportunidades de consultoría y reconocimiento profesional que transformaron una crisis familiar devastadora en una oportunidad de avance profesional. Mi experiencia con la prevención del fraude inmobiliario me convirtió en una asesora solicitada para inversores inmobiliarios, compañías de seguros y agencias de aplicación de la ley que desarrollan protocolos de seguridad. El negocio de consultoría que surgió de mi experiencia con el fraude de Marcus generó ingresos mensuales que excedieron los ingresos de mi cartera de alquiler y al mismo tiempo proporcionaron una programación flexible que me permitió expandir mis inversiones inmobiliarias sin limitaciones geográficas. En lugar de simplemente volver a mi posición financiera anterior a la Navidad, la resolución en realidad había acelerado mi camino hacia la independencia financiera a largo plazo. Las relaciones familiares requirieron más tiempo y paciencia para sanar por completo. Pero la base para una reconciliación genuina se había establecido a través del proceso legal que demostró el comportamiento criminal de Marcus al tiempo que proporcionaba una compensación para todos los que habían sido perjudicados. La experiencia compartida de ser engañados y dañados financieramente creó un terreno común para reconstruir la confianza y la comunicación. La perspectiva de mis padres sobre la lealtad familiar y la resolución de conflictos cambió significativamente al presenciar la diferencia entre permitir un comportamiento destructivo y brindar el apoyo adecuado a alguien que enfrenta problemas graves. La nueva comprensión de papá sobre la responsabilidad lo llevó a buscar asesoramiento familiar que abordara décadas de patrones de comunicación disfuncionales que habían permitido que el comportamiento manipulador de Marcus floreciera sin desafío. Pensamos que proteger a Marcus de las consecuencias era mostrar amor, pero en realidad le estábamos facilitando lastimar a la gente, explicó papá durante una de nuestras reuniones semanales de café que se convirtió en una nueva tradición familiar. El amor verdadero significa responsabilizar a las personas cuando toman decisiones destructivas, incluso cuando eso es difícil e incómodo. La transformación de mamá fue igualmente significativa a medida que desarrolló una nueva apreciación por la diferencia entre generosidad y manipulación. Su tendencia anterior a defender el comportamiento de Marcus, independientemente de la evidencia, había sido reemplazada por una evaluación reflexiva de las acciones en lugar de las intenciones, lo que llevó a límites más saludables en todas las relaciones familiares. El proceso de curación de la familia extendida incluyó el reconocimiento de familiares que inicialmente me habían culpado por buscar remedios legales contra Marcus. La disculpa de la tía Susan fue particularmente significativa porque reflejaba una comprensión genuina de cómo sus críticas habían aumentado mi estrés durante una situación ya difícil. Me equivoqué al culparte por los problemas de Marcus y me equivoqué al esperar que cubrieras sus crímenes con tu propio dinero, dijo Susan durante nuestra primera conversación honesta sobre la crisis navideña. Hiciste lo correcto al responsabilizarlo y todos deberíamos haberte apoyado en lugar de defender a alguien que le estaba mintiendo a todos. Las disculpas de Emma y David incluyeron compromisos para mantener un contacto regular y apoyo mutuo que representaron un cambio positivo de nuestras relaciones de primos previamente distantes.
La experiencia compartida de ser engañados por Marcus había creado lazos familiares más fuertes basados en la honestidad y el cuidado genuino en lugar de interacciones obligatorias durante las vacaciones. La correspondencia carcelaria de Marcus proporcionó evidencia de un crecimiento personal significativo y aceptación de responsabilidad que ofrecía esperanza para su eventual reintegración exitosa en las relaciones familiares. Sus cartas demostraban un remordimiento genuino, una comprensión detallada del daño que había causado y un compromiso con el tratamiento de adicciones y la capacitación vocacional que respaldaría el empleo legítimo después de su liberación. Estoy aprendiendo sobre los patrones psicológicos que llevaron a mi adicción al juego y la forma en que justifiqué el comportamiento criminal ante mí mismo, escribió Marcus en una carta. Quiero pasar mi tiempo en prisión desarrollando habilidades y hábitos que me permitan contribuir positivamente a las relaciones familiares en lugar de ser alguien que crea problemas y estrés para las personas que me importan. Las compañías de administración de propiedades que habían sido blanco de los intentos de fraude de Marcus se convirtieron en socios comerciales continuos que recomendaron nuevos clientes y colaboraron en mejoras de seguridad que beneficiaron a toda la comunidad de inversión inmobiliaria. Su apoyo había sido crucial para mantener mi reputación profesional durante la crisis y su asociación continua proporcionó una base para la expansión comercial. Lo más importante es que la resolución estableció protocolos de seguridad integrales que protegieron mi cartera de alquiler de futuros fraudes al tiempo que mantenían las relaciones profesionales y la satisfacción de los inquilinos que habían sido características distintivas de mi enfoque de administración de propiedades. La experiencia con el esquema de Marcus había identificado vulnerabilidades sin comprometer el estilo de gestión colaborativo y receptivo que los inquilinos apreciaban. La creación de un negocio de consultoría de prevención de fraude representó el resultado positivo más inesperado de toda la experiencia. Las compañías de seguros, las empresas de administración de propiedades y los grupos de inversión inmobiliaria comenzaron a solicitar mi experiencia para desarrollar protocolos de seguridad y programas de capacitación que pudieran prevenir el tipo de fraude basado en la familia que casi había destruido mi cartera de alquiler. Este trabajo de consultoría generó ingresos y satisfacción profesional que superaron mis objetivos originales de inversión inmobiliaria, y al mismo tiempo, proporcionó una forma significativa de ayudar a otros inversores a protegerse de una victimización similar. La transformación del trauma personal en experiencia profesional ofreció un sentido de propósito y contribución comunitaria que mejoró tanto mi carrera como mi realización personal. La resolución integral del caso de Marcus finalmente proporcionó la validación de que la justicia era posible a través de los canales legales apropiados cuando las relaciones familiares no lograban proporcionar una responsabilidad adecuada por el comportamiento dañino. El procesamiento penal federal, la recuperación de activos civiles y el proceso de reconciliación familiar habían tenido éxito más allá de mis expectativas iniciales cuando Sara explicó por primera vez mis opciones legales. Más personalmente, la experiencia enseñó lecciones invaluables sobre la diferencia entre ayudar a los miembros de la familia y permitir un comportamiento destructivo. El verdadero apoyo significaba responsabilizar a las personas por sus elecciones y, al mismo tiempo, brindar la asistencia adecuada para abordar los problemas subyacentes en lugar de protegerlas de las consecuencias que podrían motivar un cambio positivo. El establecimiento de límites claros entre las relaciones familiares y las decisiones comerciales creó una base tanto para el éxito profesional como para interacciones personales más saludables. La independencia financiera requería una protección vigilante de los activos y una evaluación cuidadosa de las relaciones de confianza, pero también permitía una mayor generosidad y apoyo cuando los miembros de la familia enfrentaban desafíos legítimos que no involucraban un comportamiento criminal. Al reflexionar sobre los años transcurridos desde que el engaño navideño de Marcus había destrozado mi vida cómoda, me di cuenta de que la crisis finalmente había fortalecido en lugar de debilitado mi posición en todas las áreas importantes. Mi cartera de alquiler se había expandido a través de una mejor seguridad y reconocimiento profesional. Mis relaciones familiares se habían vuelto más honestas y solidarias. Mi carrera había evolucionado hacia un trabajo de consultoría que proporcionaba mayores ingresos y satisfacción personal que la administración de propiedades por sí sola. Más significativamente, la experiencia había demostrado que la integridad y la acción legal apropiada podían triunfar sobre la manipulación y el fraude, incluso cuando la presión familiar y las expectativas sociales favorecían evitar el conflicto en lugar de buscar justicia. La validación de que el trabajo honesto y el comportamiento profesional prevalecerían en última instancia sobre los esquemas criminales proporcionó confianza para enfrentar los desafíos futuros con la asertividad adecuada en lugar de una acomodación fuera de lugar. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que la lealtad familiar entrara en conflicto con hacer lo que era legal y moralmente correcto? La línea entre ayudar y permitir puede ser increíblemente difícil de navegar,
especialmente durante momentos emocionales como las vacaciones. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre cómo equilibrar las relaciones familiares con los límites personales en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta y suscríbete para obtener más historias de la vida real sobre cómo superar la traición y encontrar justicia. Compartir estas experiencias ayuda a construir una comunidad donde podemos apoyarnos mutuamente a través de los momentos más desafiantes de la vida. Gracias por escuchar mi historia y permitirme compartir esta experiencia difícil pero finalmente empoderadora. Espero que mi viaje de víctima a sobreviviente pueda inspirar a cualquiera que enfrente un fraude financiero familiar similar a buscar la ayuda adecuada y perseguir la justicia con confianza. Recuerda que responsabilizar a las personas por un comportamiento dañino es a menudo lo más amoroso que puedes hacer tanto por ellas como por ti mismo.